Las entrevistas del Role. ¡Bienvenidos a bordo del Role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Nuestro invitado de hoy tiene un palmarés kilométrico. Preparando esta entrevista, casi se me hace de noche leyendo los cientos de referencias que hay en su biografía. Fue uno de los primeros regatistas oceánicos españoles. Es uno de los mejores entrenadores olímpicos de nuestra historia. Ha batido récords de velocidad a nivel mundial en cacharros escandalosos. Y encima tiene una vena artística a flor de piel que le ha hecho escribir un libro y pintar varias obras con una idea estética tan bonita como su resultado final, ya que las plasma sobre antiguas velas de competición. Sin embargo, de todas las hazañas que ha realizado, para mí hay una que destaca por encima del resto. Es el navegante español con más millas navegadas a sus espaldas. Llevará más de 500.000. No he encontrado el dato en internet, pero eso es lo bueno de las entrevistas, que ahora podemos hacer cuentas con él. Amigos del Role, hoy tenemos con nosotros a don Guillermo Altadi. Guillermo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, ¿tú tienes ese dato? ¿Tú sabes cuántas millas has navegado? No, la verdad es que se pueden calcular a grosso modo, pero contando las vueltas al mundo y regatas transatlánticas y todo lo demás, pues no sé, a lo mejor quizá 500.000, quizá un poquito menos, quizá un poquito más, pero más o menos a grosso modo. Ya he puesto otra vez el conta de kilómetros a cero. Pero porque además sigues con muchas ganas, ¿no?, de seguir acumulándolas. Sí, primero que es un deporte que te permite llegar a una cierta edad y convertir un poco lo que pierdes de físico con la experiencia. Hay muchos ejemplos de buenos regatistas que siguen navegando a primer nivel con una cierta edad y luego pues que además un poco conviertes este deporte como tu filosofía de vida y cuando no lo estás compitiendo lo estás practicando y cuando no disfrutas haciendo otras cosas o navegando otro tipo de barcos. O sea que al final siempre tienes una ilusión o un proyecto que te ilusiona más que estás por hacer, con lo cual nunca te cansas. De hecho, estamos haciendo esta entrevista un 3 de marzo y cuando charlábamos antes de empezar a grabar, me contabas que venías de Palma de navegar en Dragón, un barco para hacer barloventos tratamientos y que tiene, no sé si 80 o 90 años de historia. Sí, la verdad es que yo nunca, es una de las cosas que hace poco estaba comentando con otro regatista, de que he intentado desde toda mi vida profesional en navegar en toda clase de barcos. En toda clase de barcos significa que he navegado desde barcos con foils actuales hasta un barco como el Dragón, que es un barco muy antiguo, casi un barco clásico que sigue habiendo una flota de nivel. Cada barco, cada regata que haces en cada clase diferente te enseña algo siempre, nunca acabas de aprender, ¿no? Y eso te da, pues eso, de que puedas estar navegando en un foil, pero al cabo del día siguiente ir a navegar con un quillado de quilla corrida como el Dragón, que no tiene nada que ver con un barco rápido, ¿no? Pero todo eso yo creo que te va enseñando, pues, táctica, técnica, disfrutar de diferentes formas de navegar, una más clásica, la otra muchísimo más moderna, pero todo me divierte. Esa es la ventaja de este deporte, que tiene muchas disciplinas y muchas facetas y todas son divertidas. Yo no sé si a lo mejor la que más te habrá marcado a nivel personal, a nivel de ser humano, podría ser la navegación oceánica por todo lo que ello conlleva de modo de vida. ¿Puede ser que ese tipo de vela sea quizá el que más te marque personalmente? No, sí, las regatas oceánicas son las que más influyen en un regatista, ¿no? Porque son las que estás más tiempo fuera, que estás más tiempo desconectado, las que son más duras psíquicamente y a veces también físicamente. Estás pues hasta 85 días, como puede ser una Vendée o una Barcelona World Race, sin ver a nadie más que si vas en doble va tu tripulante, sin tocar tierra. Entonces todo eso te cambia la personalidad y te cambia la forma de ver el mundo y de todo, ¿no? Entonces sí, las regatas oceánicas. Yo siempre he dicho una cosa que lo oí en el golf, que dicen que el drive is glory, pero el putt is money, ¿no? Que puedes tener un buen drive, pero que donde ganas el dinero es pateando bien. Entonces yo lo apliqué un poco a las regatas oceánicas desde hace años. Yo sabía que la vela olímpica, la vela ligera, pues es gloria, ¿no? Ganar, o que no lo he hecho nunca, pero estaba en equipos donde se han ganado medallas de oro y sí que es la gloria. Pero donde realmente me ha dado la forma de vivir y de conseguir los ingresos suficientes para tirar a familia adelante y todo esto ha sido con la vela oceánica. Entonces te cambia
de una forma material, que es pues, donde puedes ganar pues, económicamente, subsistir y también como persona te cambia. Sí, he leído, bueno, repasando estos días, pues algunas de las entrevistas, millones que hay en Google contigo, con diferentes proyectos, hay una frase que me estalló la cabeza. Te preguntaban un poco por la vida que lleváis a bordo con tripulaciones oceánicas. Y creo que la frase que decías era textualmente: si yo tratara a un perro como trato a un tripulante, me denunciarían a la protectora de animales. Después de 2 semanas te degradas. Sí, es un poco así, o sea, no significa que sea un barco de esclavos ni mucho menos, pero sí que no solo yo, sino también me han tratado a mí, igual no soy yo. En primer término, en un barco de regatas oceánico, de la vuelta al mundo que sea, hay poco espacio para la democracia, ¿no? Porque si no, todo el mundo opina y todo el mundo, entonces ahí estaba muy jerarquizado todo, ¿no? Desde el skipper a los jefes de guardia o el navegante y luego los tripulantes, ¿no? Cuando yo empecé, yo era un tripulante y un poco es una disciplina no militar, pero parecida, ¿no? Entonces, no solo no es el trato, sino es también la dureza. O sea, no tienes el lujo de decir, no, estoy cansado, no puedo hacer eso. No, eso no vale. Tienes que hacerlo porque primero es una competición y segundo, muchas veces pasas de la competición al modo supervivencia, con lo cual no puedes poner en riesgo ni a ti ni a los demás, con lo cual el trato que recibes es eso, es dureza, aguantar y bueno, es una forma, pues lo que, hombre, lo dije no en el trato despectivo de tratar a una persona, sino de tratar a una persona en el hecho de que tienes que trabajar y dar de todo lo de sí para el bien del equipo, ¿no? Claro, eso a lo mejor llevar una anécdota un poco al extremo, pero sí indicativa de que, mira, aquí no hay democracias, o sea, aquí hay una serie de cadena de mando y de órdenes que hay que cumplir a bordo, porque entre otras cosas os jugáis la vida con cada regata oceánica que hacéis. Sí, efectivamente, te juegas la vida tú y la de los demás, ¿no? Entonces no se te permite no se permite relajar ni hacer, decir, bueno, voy a no cumplir mi obligación, que es la de ir primero al máximo de velocidad, pero también al máximo de seguridad, ¿no? Entonces, si fallas, pues se te recrimina. La verdad es que cada vez que se falla o se hace algo mal o no se controlan los riesgos o se sobrepasan, tal, pues siempre hay accidentes. En muchas regatas oceánicas hemos visto últimamente pues, que ha habido gente que ha fallecido, accidentes muy graves, etcétera, etcétera, y eso es un poco, no es el fallo del tripulante, sino el fallo quizá de la persona encargada en el barco, que es en este caso el skipper, de no ser una persona dura en el sentido de que no se admiten fallos. Entonces eso es una cosa que aprendí de navegar he tenido la suerte de navegar con skippers muy buenos, pero también muy duros, y esos pues muchos te enseñan, te puedo decir la verdad, muchos te enseñan poco de regatear o de hacer cosas técnicas muy bien, pero sí que te enseñan mucho al trato, y a veces el trato no es necesariamente que se tenga que ser amable, sino es un trato duro y de que las cosas se tienen que hacer así y no hay otra forma. No hay opinión tuya de se hacen de otra forma, porque si no se hacen así, pues se pueden incurrir pues, en dejadez, en accidentes pues, que cuestan la vida. Entonces hay poco margen de democracia, como decíamos al principio en este caso. Tú tienes fama, además, de ser duro, o sea, de ser un regatista al que no le gustan las tonterías a bordo, precisamente por todo esto que ahora has explicado muy bien. ¿Tienes alguna vivencia, alguna experiencia que ahora pienses y digas, buah, a lo mejor me pase? Sí, la verdad es que por el carácter que tengo o por cómo enfoco yo las regatas, no solamente las oceánicas, sino las de la ligera, tengo un trato un poco, pues lo veo, no hace falta que me lo diga la gente, un poco diferente que no es amable en el barco. O sea, me gustan las cosas en el barco bien hechas, no me gusta que la gente navegue hablando de otras cosas que no sean lo que estamos haciendo. Nunca lo he concebido, a pesar de que yo cuando acabo la regata soy el primero pues, en hablar de otras cosas, distensionar el ambiente y tal, pero en la regata no lo sé, hay mucha gente que se puede concentrar hablando de otras cosas o estando en otro modo, pero yo no. Hombre, he tenido esa fama y yo creo que sí, que no, o sea, a veces la gente se inventa un poco historias, pero sí que reconozco que mi carácter en el barco, pero bueno, es mi forma de ser, o sea, cada uno tiene la suya, es mi forma de enfocar un deporte que es profesional, o sea, no concibo que una persona se ponga en el barco y se desconcentre o
hablé de otras cosas, etcétera, etcétera. Pero sí, a veces me he tenido, no recuerdo ocasiones, pero sí que sé que he tenido choques con otros tripulantes pues que no admiten mi carácter. Pero también te tengo que decir que muchas veces, o sea, cuando acaba la regata, yo me he olvidado y hago que la otra persona se olvide de ello también, porque cambio totalmente el chip y paso de ser una persona pues concentrada y que no admite tal a ser una persona más distendida y tal en cuanto acaba la regata. Claro, es una ley, yo creo que del deporte de alto nivel en general, ¿no? Lo que se dice de lo que pasa en el campo se queda en el campo. El rugby quizá es un ejemplo prototípico, que están matándose, pero matándose literalmente sobre el césped, acaba el partido y se van todos a tomar una cerveza juntos luego al bar. O sea, es un síntoma también de deporte de élite, ¿no? De que estáis rindiendo al máximo. Sí, además son deportes, sobre todo la vela, que son deportes que tienes que estar muy concentrado, ¿no? Y no solo concentrado, sino, claro, a veces exiges a los demás lo que te han exigido a ti o que tú te exiges a ti mismo, ¿no? Y cosa que es a veces un error, ¿no? Porque no puedes exigir a los demás lo que tú te exiges a ti mismo, ¿no? La concentración y tal, porque cada persona tiene una forma de actuar diferente. Pero yo creo que ahí es donde no choco más, sino exijo demasiado porque intento que la gente piense como yo en poco tiempo, que piense un poco en avance a lo que puede pasar, ¿no? Las posibilidades de que si pasa esto, hacer esto, si pasa esto lo hago mucho yo antes de una regata. Si pasa una cosa, ¿cuál es la reacción que tienes que tener? Si pasa la otra, ¿cuál? Entonces, claro, tú crees que todo el mundo está en tu misma línea y cada persona piensa diferente. Entonces ahí es cuando me enfado o entro pues un poco en un modo más agresivo en el barco porque veo que la gente no sigue lo que pienso, que a veces es muy difícil porque, claro, no todo el mundo piensa de la misma forma. Pero yo creo que cuando navegas con profesionales, sobre todo en las regatas oceánicas, te das muy rápido en cuenta de si estás en la misma sintonía. Muchas veces te subes a un barco y el 80% de las veces cuando tienes un tripulante que es profesional, bueno, experimentado, hay que hablar muy poco con él y no hay enfrentamientos porque él sabe lo que quieres, sabe lo que necesitas, tú sabes también lo que necesita él y sabes cuando él o tú tienen que callar y no decir nada más. ¿Tienes, después de haber navegado tantas millas, haber compartido tripulaciones y proyectos con tantísima gente, un tripulante ideal? Alguien con el que digas, joder, si tuviera un proyecto mañana, vamos, iba a ser el primero al que llamara. Bueno, hay siempre tripulantes que te has llevado mucho mejor que con los demás o que has sintonizado mejor o que han entendido más cuál es tu forma de enfocar la regata, tanto técnicamente como pues, en otros aspectos, ¿no? Pero no, he estado navegando con muy buenos tripulantes, he tenido la suerte de navegar con skippers buenos, con tripulantes buenos de todas las nacionalidades y aprender de cada uno de ellos, porque muchas veces, aunque aprendes solo viendo pequeñas cosas, las adoptas para tu zurrón en plan de que, bueno, esto que acabo de ver, oye, no lo sabía, pero me interesa seguir practicándolo así o esta técnica así. Entonces, pero no he tenido un tripulante favorito. Quizás sí me han marcado más los skippers, ¿no? Skippers donde has visto que son skippers no porque sean mejores que un tripulante técnicamente, sino porque tienen una capacidad de liderazgo muchísimo mayor que los demás. Entonces, de eso sí que me ha interesado aprender porque me ha interesado también mucho la parte no del liderazgo, sino de cómo poder llevar a un grupo de gente, exigirles al máximo y que rindan al máximo. Y eso sí que quizá, pues yo qué sé, con alguna persona como skippers, por decirte un nombre, como Grant Dalton, donde hemos hecho una vuelta al mundo sin escalas, te dicen, o sea, es una persona que técnicamente quizá seguro no es el mejor, pero sí que te sorprende la forma de que él lleva a la gente. Antes has comentado algo que me parece súper interesante y es que muchas veces incluso se agranda la leyenda con anécdotas que se inventa la gente o que no se inventa o que ha oído no sé dónde. A mí me contaron una vez una tuya que si no te importa te la voy a consultar. Pues precisamente porque a mí me suena a esto, ¿no? A leyenda de, no, mira Guillermo, está loco, mira lo que ha hecho, tal, cómo lleva a la gente, tal y cual. Y me gustaría que me dijeras si es verdad o no. Me contaban que en una de las, creo que era de las Barcelona World Race que hiciste, te cabreaste tanto con la persona con la que ibas a bordo que le llegaste a tirar una de las manetas con las que se accionan los winches para las velas. No,
No era una Barcelona World Race, no, era una Volvo, creo que fue con Ericsson. Lo puedo decir, fue con Steve Hales, que era el navegante. Y nada, veníamos de haber hecho una etapa así mala, con un mal resultado, y estábamos pasando íbamos a Cabo de Hornos, y yo pensaba que él no estaba haciendo un buen trabajo, pero no pasaba nada. Y luego, pues él, claro, como él sentía la presión de toda la tripulación de que no estaba bien, pues no se portó bien o hizo varios comentarios. Entonces no le tiré una maneta, ni mucho menos. Cogí una maneta y la tiré al aire, la tiré al mar, y le dije que la próxima vez se la tiraría él. Y entonces, claro, de ahí se engrandó toda la historia, se cambió y tal, y que yo había tirado una maneta y tal. Cuando llegamos a Brasil hicimos las paces, nos fuimos a tomar unas cervezas y se acabó. Seguimos siendo amigos, lo único que pasa es que la leyenda continuó y ya ves, a veces tú oyes oír que es la Barcelona World Race es doble. Si te enfadas con el otro que vas tú, ahí lo tienes un poco más peliagudo el tema, ¿no? A ver, era una regata en la Volvo, creo que fue en el año 2005. Y bueno, fue así, y bueno, fue una cosa. Luego sí, nos tomamos unas cervezas cuando llegamos a la etapa en Brasil y se acabó. Lo que pasa es que, claro, a veces la prensa y todo esto pues magnifica una cosa, porque claro, es mejor hablar de que haya habido una trifulca entre tripulantes pues que de un resultado sin importancia. Claro, anda que no cambia. De que le tires la maneta a él a de que te cabres, la tires al mar y luego le digas. Claro, o sea, es que vamos, pasa de ser una locura a ser algo, pues sí, normal. Anda que no habrán pasado cosas de las tripulaciones estas. Me parece que la tiré al aire, cayó al mar, y le dije que la próxima vez se la tiraría a él. Y ahí se acabó, pero obviamente no le tiré una, porque si no, aparte, en un barco, como no hay espacio, le puedes hacer daño. O sea que no, sí. No fue así. Lo que pasa es que se va, como decía antes, va cambiando las cosas y no puedes hacer nada. Esas son las típicas historias que se van contando. Tú además empezaste muy joven con la vela oceánica. Ahora quizás sí que entran más jóvenes en algunos proyectos y tal, pero es verdad que la vela oceánica requiere tanto conocimiento, más marinero que a lo mejor de competición, ¿no? Hacer correr un barco sí que es verdad que un chaval de 18 años lo puede hacer correr de maravilla, pero tener la pericia necesaria y los conocimientos como para meterte en una de este tipo es complicada. Pero tú, que eres nacido en el año 62, ya empezaste con los primeros proyectos de vuelta al mundo que hubo en España, con el Galicia Pescanova y todo aquello, ¿no? Por lo que tengo en tu biografía, Guillermo, tu primer proyecto Asia-Oceánica fue una Transat Race en el 87 con el Fortuna Lights. Sí, efectivamente. Yo fui una segunda generación. La primera generación de regatistas oceánicos fue la del Licor 43, ¿no? Que había una serie de regatistas que, bueno, empezaban en esa época el proyecto de Joaquín Coello. Luego vino Javier Visiers, montó el Fortuna con un barco diseñado por él, que ahí se unieron la generación del Licor con una nueva generación también de gente. Y luego nosotros ya entramos en un poco lo que se puede decir la tercera generación, pero quizá la que empezamos a dedicarnos de forma profesional, donde estaba Juan Vila, estaba Javier Gándara, estaba yo, y luego vino Chuni con el Galicia. Éramos una generación que habíamos oído hablar de los del Licor 43 y conocíamos a los del Fortuna, y entonces ya empezamos a dedicarnos nosotros. Ahí yo creo que la primera vuelta al mundo que hice, que fue el 89-90, es donde empezaron a ver realmente profesionales. Hasta entonces las tripulaciones no cobraban de los proyectos, ¿no? Lo hacían un poco, bueno, no un poco no, o totalmente por amor al arte, o eran veleros o trabajaban en la industria náutica, pero no cobraban por hacer la regata. Y ahí empezaba en el 89 y empezábamos a cobrar, no solo nosotros, sino los otros proyectos de neozelandeses, ingleses y americanos, ya empezaron a cobrar. Pero sí, empecé, creo que eran sobre los 25 años, empecé a navegar. Hoy día va más o menos por la regla esta que se ha hecho en la Volvo, por debajo de los 20, no sé si son 22. Los under 30 creo que son, sí. Bajo de 30. Under 30, perdona, sí. Han hecho esto, pero nosotros empezábamos no under 30, under 25. O sea, Chuni empezó con poquísimos años a navegar, no porque hubiera una regla, sino porque se escogían los tripulantes que eran buenos en ese momento, los que podían rendir más y los que eran más jóvenes, ¿no? Ahora quizá la gente empieza antes, pero porque hay una regla. Pero yo te digo, nosotros en el Galicia Pescanova no es que fuéramos under 30 alguno, sino me parece que no había ninguno por encima de los 20 años, ¿sabes? Y no porque hubiera una regla, sino porque nos reunimos ahí esa tripulación. Bueno, yo creo que más o menos, yo creo que incluso antes se empezaba antiguamente a hacer
regatas oceánicas con menor edad que ahora. ¿A ti cómo te entra el gusanillo de la vela? ¿A ti te viene por raíces familiares? No sé si tu padre navegaba o cómo te empiezas a apasionar por esto. Mi padre sí, se construía sus barcos, hacía regatas en solitario, le encantaban hacer las regatas en solitario, es cuando en aquella época no se había hablado, lo máximo que se hacía era un Transat o una Ostar de aquella época. Empezó a hacer las regatas aquí en el Mediterráneo en solitario, como la Mare Nostrum hizo la primera. Pero quizá eso no me ha llamado la atención. Lo que sí que me llamó la atención es cuando yo navegaba en vela ligera, vino una persona al club y nos mostró un vídeo de una Whitbread, y era un español que había ido en un barco, un tal Vidal, Enrique Vidal, había hecho una vuelta al mundo con el barco que se llama Bay Italia, que era una fábrica que existe aún de muebles, de patrocinador, y nos enseñó un vídeo donde estaban, pues había prácticamente un vídeo, no sé si era en blanco y negro o era de ese que está el color desteñido, ¿no? Y ahí hablaba de la Whitbread, hablaba de la aventura de los tripulantes, hablaba de una serie de barcos, creo que en esa época eran 4 o 5 etapas, creo que eran 4, y me llamó la atención y un día me dije, a mí me gustaría hacer una vuelta al mundo, pero yo debía tener unos 15, 16 años, y en esa época no había aún surgido el proyecto del Licor 43, ¿no? El primer barco español de vuelta al mundo. Pero bueno, eso ya me metió el gusanillo y siempre me llamó la atención. Incluso se hizo como una especie para entrar dentro de la tripulación del Licor 43, pero yo tenía 17 o 18 años, obviamente ni me llamaron ni me dijeron nada, pero era ya una cosa que tenía pendiente, y luego a la que pude, a través de Javier Visiers, en el año 86 creo, me dio la oportunidad de hacer una regata transatlántica y ahí empecé, ya continué hasta el día de hoy. Y en esa época tú también hacías, o sea, luego has sido un muy buen entrenador olímpico, o sea, tus tripulaciones han sido campeonas olímpicas, la de Tornado, ¿no? Creo que fue que los llevabas tú, pero tú eras regatista olímpico, ¿tú también navegaste en clases olímpicas? Sí, yo navegaba, yo lo que hacía, y sobre todo lo hacía en la clase de Tornado, cuando está Fernando León y Pepote Ballester ganando la medalla, era navegar. Yo navegaba en la clase, pero sabía que mi aspiración no era ir a la Olimpiada, sino hacerlo lo mejor posible de entrenador. Entonces yo navegaba en el barco, incluso había regatas que navegábamos los dos barcos, yo como entrenador con otro tripulante y ellos como regatistas, para probar material, y luego, o sea, era un entrenador un poco diferente que los demás, en el cual no estaba todo el día en la lancha, sino que me alternaba la lancha con el barco. Y yo siempre he pensado que un entrenador tiene que ser, y sobre todo en vela, tiene que ser, o sea, es absurdo entrenar a un barco como el 49er si no navegas en 49, o no puedes rectificar cosas que ellos pueden hacer. Entonces siempre me he hecho es que ser entrenador, pero a la vez regatista, con lo cual pues hacía unos años de preparación, navegaba, y luego antes de la Olimpiada me dedicaba a ser entrenador y colaboraba con ellos y navegaba con ellos, y mi carácter o mi forma de actuar o lo que sea no me permitía también me pongo muy nervioso en vela ligera, no me permitía ir a una Olimpiada o luchar para una plaza olímpica, con lo cual me era mucho más rentable navegar, entrenar, y además económicamente a veces era más rentable pues ser entrenador que regatista, con lo cual me iba bien, a los demás también, pues estaban encantados, y yo creo que era una forma de hacer las cosas que nos fue muy bien. Con la medalla de Fernando y Pepote pues se vio un poco que tener un entrenador que podía en cualquier momento subir al barco y navegar era la mejor forma de colaborar con el equipo. Vas con Pepote, ahora que lo recuerdas, estaba navegando este fin de semana con él en Dragón, pues 25 o 30 años después de que le ayudaras a ganar ese oro olímpico, ¿no? Claro, y con Fernando León también hemos estado navegando Copas del Rey no hace mucho tiempo, después de, pues no sé, ellos ganaron la Olimpiada en el año 96 en Atlanta, y empezaron ya en el 94, y yo estaba como entrenador como ellos, y nada, seguimos teniendo muy buena amistad, seguimos navegando, con Pepote sigo navegando, o sea que demuestra que tampoco soy tan agresivo con los tripulantes, porque siguen hablándome, ¿no? Somos muy buenos amigos y seguimos navegando, y la verdad es que cuando ya conoces a una persona así, has estado con ellos entrenando, has estado navegando, conoces todo, cómo es su carácter, o sea, sabes cómo va a reaccionar antes de que reaccionen. Entonces esto permite pues que ellos aguanten todo a mí y yo de ellos. Sí, pero tú tienes que tener algo de vocación didáctica, porque independientemente del tipo de enseñanza, a lo mejor más así que hagas, joder, no puedes haber estado tantos años como entrenador sin que te apasione o te llene de alguna manera el ayudar a otros a que triunfen. Bueno,
La verdad es que en muchas facetas de como entrenador, luego las he comparado y en muchas he estado mucho más contento de los resultados de haber entrenado un equipo y haberlo hecho y mejorado y tal, de que los míos cuando he hecho otro tipo de regatas e incluso he ganado regatas. He estado mucho más de una forma, puedo decir una forma más orgulloso de poder entrenar a un equipo o a un regatista y que gane un campeonato del Mediterráneo o unos Juegos Olímpicos o un Mundial que a veces de yo ganar una regata. A veces toda la evolución de empezar, por ejemplo, con el caso de Fernando y Pepote, ellos empezaron, Fernando no había navegado nunca en Tornado y Pepote venía de eso, de hacer una preparación, pero había que formar un equipo y me acuerdo que empezamos a entrenar y yo veía cómo evolucionaban rápidamente y llegaron al cabo de 7 meses de navegar en la clase, fueron a un campeonato del mundo y lo ganaron, ¿no? Entonces eso te produce una satisfacción de decir, ostras, hemos estado 7 meses trabajando y este es el resultado, ¿no? Igual que pasó con la Olimpiada. Entonces notas ahí que como si fuera un poco, consideraba más mío el resultado de poder estar en el equipo y echar una mano que a veces cuando hago una regata y lo hago en solitario o en doble, ¿sabes? No sé por qué, no preguntes por qué. Pero bueno, quizás por la vocación de eso, de poder entrenar. Ahora, aunque hace tiempo que no entreno, siempre me ha gustado. Volvamos un segundo a los primeros proyectos oceánicos en los que te involucraste, ¿no? Creo que fue el último Fortuna y el Galicia Pescanova, ¿no? Ya cuando empezaste a volcarte ahí. Yo además tuve la suerte o la locura de ponerme hace 3 o 4 años, cuando estaba trabajando en la Volvo, a hacer una labor de investigación sobre la historia de España en la Vuelta al Mundo a vela, en lo que era Whitbread y luego Volvo. Y la verdad es que nos quedó una exposición chulísima que todavía está ahí en el Museo de la Volvo Ocean Race. Pero al final lo que quedó en evidencia es, joder, la historia y el pozo que ya va teniendo la vela oceánica en nuestro país. Al final esos proyectos protagonizaron episodios súper importantes en la vela mundial, como el récord de velocidad con los monocascos, ¿no? Que lo hizo el Fortuna, que no me acuerdo cuál era ahora la marca, pero más de 400 millas en 24 horas de los años 80 y pico, 90. Y cosas como el rescate de Peque, ¿no? Yo creo que no se ha vuelto a recuperar a nadie que haya caído en el Pacífico Sur y una tripulación española lo hizo, ¿no? Fue una época súper interesante y más ahora que la podemos ver con perspectiva. Sí, lo que ha pasado a ver, pasa en la vela oceánica, pero pasa en todos los deportes. Lo único que tienes que crear es generaciones que tengan como referencia la anterior. Lo que pasó es que hubo una generación que fue la primera de licor que despertó la admiración de unos chavales que tenían 17 años en los que yo me encontraba. Cuando estos chavales crecen y consiguen un proyecto, ellos son al mismo tiempo la referencia de unos que vienen por atrás. Y entonces se va creando una especie de una generación tras generación de que admira la anterior y eso sienta lo que es una escuela de navegantes oceánicos. Cuando empezamos nosotros, pues admirábamos a los del licor. Cuando nosotros ya la carrera nuestra ya estaba arriba, pues había una serie de chavales que empezaban, que nos admiraban a nosotros y que querían hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Y que luego había gente como Chuni que leía de lo que hacíamos nosotros y luego Chuni se incorporó en el Galicia y así sucesivamente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, yo qué sé, mi hijo está haciendo Volvos y también eran chavales, pues su generación que nos miraba a los anteriores también como un poco la referencia. Entonces eso es lo que pasó y lo que ha ido pasando y es lo que ha hecho que la historia de la vela oceánica y de vueltas al mundo en España pues tenga una cierta continuidad con muchos proyectos españoles, con tripulantes españoles que no solo están en equipos españoles, sino que muchos ya se van, como están cotizados, se van a otros equipos, ¿no? En el tema del 89, además eran regatas donde obviamente no había muchas redes sociales, no había ninguna red social, no existía el wifi, pero había la prensa y la prensa también magnificaba y hablaba de historias de hombres al agua que recogíamos en 16 minutos, como le pasó a Jordi Domènech en el Índico cuando lo recogimos, de los récords de velocidad que hicimos en el 89, 405 millas, cuando el récord me parecía que estaba en 360, que lo había hecho Peter Blake. Todas estas cosas pues que van haciendo que se haga una leyenda, que se
se haga un pozo y que haya otros que quieren hacer algo parecido o superar. Una figura muy importante en aquellos proyectos, ¿no?, en los que tú estabas era, además que va a estar aquí dentro de pocos capítulos, no sé cuándo conseguir engancharlo, pero ya me ha dicho que sí, es Javier de la Gándara. Sí, Javier fue el skipper que tuvimos en el 89-90, se dividió la vuelta al mundo con dos skippers, nosotros la misma tripulación, pero los skippers cambiaban entre Jean Santana y Javier. ¿Sí? Javier hizo las etapas del Índico, donde hicimos ese récord, donde se cayó al agua Jordi, y era un poco el que tenía un pelín más de experiencia de nosotros, de una tripulación joven, y él tenía un par de años más que el resto, y era el skipper y el que, bueno, pues tuvimos ahí durante varias etapas y donde pasaron más cosas, ¿no? Cosas de récords y la caída. Y la verdad es que era una persona que ya había navegado antes alguna regata transoceánica y en la que nos administraba un poco la confianza de que a veces, sobre todo cuando vas a una vuelta al mundo, la primera vez no sabes dónde vas, no sabes ni qué es lo que te vas a encontrar. Entonces él pues más o menos sabía, había hecho alguna regata transatlántica, también teníamos a gente como Nando Muñoz o Paco Fernández que habían hecho la vuelta al mundo con el Nicor y nos enseñaban y nos decían, bueno, ahora empieza lo que es verdad el Índico, ¿no? La del Índico, y ahora ir con cuidado, podéis apretar, pero aquí no hay punto de regreso, ¿no? Y todo esto que te van enseñando y que te vas encontrando de que, bueno, donde vas a regatear no es el sitio que tú te imaginabas ni es un sitio fácil, sino que es el sitio más inhóspito del mundo y que sigues regateando, pero tienes que ir con cuidado. En aquella época, las guardias, comida y felicidad, supongo que no existiría. ¿Eran un poco como ahora o cómo os organizabais en las rutinas en aquellas vueltas al mundo? No, el tipo de guardias no ha diferido mucho. Ahora quizás en vez de 2 hacen 3 guardias y se hacen diferentes grupos, pero no ha diferido mucho. La comida liofilizada te diría que sí ha cambiado un poco, pero tampoco tanto. Lo que más ha cambiado te puedo decir, y aunque la gente no se lo crea, son los trajes de agua. Yo me he hecho vueltas al mundo prácticamente 40 días mojados porque eran trajes que no eran de Gore-Tex, que no tenían gomas, que te entraba agua, que filtraba agua, y ahora es totalmente diferente. Yo creo que en la ropa, en los trajes de agua y el no estar mojado es lo que más ha cambiado. En la comida, un poquito, se ha mejorado, hay más marcas, etcétera, etcétera. En las guardias, poco, pero donde ha cambiado más es en los trajes de agua. Aquí, en ese grupo de chavales, como tú decías, que crecisteis un poco de la mano admirando a los que vinieron antes, y también estaba, bueno, otro referente hoy en día de nuestra verdad, como es Juan Vila, ¿no? Juan, ¿cómo era en aquella época? ¿Era tan callado como ahora? Era, no sé, ¿cómo lo recuerdas? No, Juan, cuando que empezamos juntos hicimos juntos la primera vuelta al mundo en el año 89, incluso la primera regata oceánica que yo hice fue la primera suya, que fue una transatlántica con el Fortuna Extra Light en el año 85, 86. Era muy parecido ahora, era bastante introvertido, él siempre ha sido navegante, con lo cual pues estaba en la mesa de cartas mirando sus partes. En aquella época obviamente había muy poco de ordenador y mucho de weatherfax, donde bajaban los mapas isobáricos y había que interpretarlos un poco con un bolígrafo y marcando en la zona que estabas y marcando cómo estaban las isobaras y todo eso. No había ni programa de routing como hay ahora con polares del barco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él fue uno de los primeros que Juan ha visto la evolución de tener un barómetro de esos de caja de madera dentro del barco o tener un ordenador que en segundos te hace routing con diferentes modelos meteorológicos, ¿no? Pero sí, Juan es un poco muy parecido ahora, porque ahora no navego yo con él, pero navega mi hijo. Ha hecho una Volvo con él y es muy parecido. O sea, tiene más edad, tiene más experiencia y se ha convertido en uno de los mejores navegantes del mundo. Los navegantes de por sí son más introvertidos, pues son gente que tiene menos contacto con el resto de la tripulación, que están más metidos en su burbuja dentro de la mesa de cartas, con sus datos, con un poco el estrés de que le va viniendo demasiados datos y los tiene que procesar y tiene una responsabilidad que es llevar el barco en el sitio mejor, y es un poco navegar, pero también como una partida de ajedrez, ¿no? De que tienes que estar en una posición dentro de 24 horas que te permita coger otro frente o sortear una alta presión, ¿no? Entonces ellos tienen más, en este sentido, tienen un trabajo extra y más presión que un tripulante normal. Todos
los navegantes tienen yo siempre he dicho que todos los tripulantes tienen una parte oscura, ¿no? Que nadie sabe qué piensan ni nadie sabe qué están haciendo, porque están pensando otras posibilidades o otras opciones. Pero Juan está claro que, aparte de la experiencia que tiene, porque salimos de la misma hornada de gente, ha conseguido pues convertirse en uno de los mejores navegantes y el que ha ganado una Volvo y el que ha ganado un montón de esto. Y aparte de un buen interpretador de meteorología para regatas, tanto de regata oceánica como de Copa América. Que además, de hecho, Juan, tú y luego gente un poco más joven como Chuni, luego incluso Pepe Ribes, sois regatistas españoles que habéis conseguido tener también un gran estatus para equipos extranjeros. Tú, de hecho, llegó un momento en el que encadenabas prácticamente proyectos, pero con equipos de otros países. ¿Recuerdas cómo fue ese salto? Bueno, el salto que hice yo fue un poco el tema de que España en las regatas oceánicas ha tenido una cierta continuidad, pero no ha sido fácil. Entonces, entre vuelta al mundo y vuelta al mundo, a veces tienes que plantearte qué haces, si es mejor que estés en tu país o irte a otro lado donde hay un mercado más amplio, porque aquí el mercado español, o si quieres un barco, hay un barco en la vuelta al mundo, hay un X espacios para los españoles, ¿no? Porque es solo un barco. En cambio, si te vas fuera, tienes proyectos ingleses, tienes proyectos suecos, tienes proyectos americanos, tienes proyectos australianos que te pueden llamar para hacer. Entonces, de repente, un día, por casualidad, pensé que era mejor para mi carrera deportiva salir fuera e intentar abrir el mercado extranjero que quedarme aquí y esperar si salía algún proyecto español, porque aquí siempre se espera que haya un proyecto español y claro, cada vez hay más gente en fila esperando ese proyecto. Entonces yo me fui en los 90 y a partir de ahí pues nada, empecé a navegar con skippers extranjeros, con Laurie Smith, con Grant Dalton, etcétera, etcétera. Entonces más o menos te vas haciendo un nombre y ya te van llamando, entras en un mercado extranjero y te van llamando y tuve la suerte de pues que me fueran llamando casi recuerdo que acabé una vuelta al mundo en el 2001 y al día siguiente de acabarla me llamaron para hacer otra vuelta para intentar batir el récord de la vuelta al mundo y luego para The Race, o sea, prácticamente en 4 años creo que hice 4 vueltas al mundo, ¿no? Y eran con diferentes equipos, era de Grant Dalton, era con Steve Fossett también, con toda esta serie de gente que dices, bueno, pues me sirvió eso para abrirme un poco las puertas como tripulante. Era difícil encontrar en esa época donde fui yo un tripulante español en un proyecto extranjero. Ahora es muchísimo más fácil, pero en aquella época, vamos, era el único español que andaba por ahí, ¿no? Había australianos, neozelandeses, americanos, pero no españoles. Ahora ya es más fácil. Y sí, me sirvió pues para eso, para darme a conocer, de que me salieran más trabajos en otros proyectos y bueno, y también Juan fue uno de ellos también. Le llamaron para proyectos que ganó la Vuelta al Mundo como Ilbrook y todos estos y entonces ahí empezó supongo que el mercado internacional a ver que en España había buenos regatistas oceánicos y ir llamando a más gente. ¿Qué habilidades crees que adquiriste para despertar este interés y ya consolidarte dentro del mercado internacional? ¿Qué crees que dijiste? He aprendido a hacer bien esto como para que, bueno, prácticamente pueda estar a la altura, me llame quien me llame. Mira, si te digo la verdad, lo que me di cuenta de que por qué me llamaban era porque no tenía ni idea de inglés y como no tenía ni idea de inglés, no me metía en ningún merdé de tripulación y hacía lo que me decían, que lo podía intuir o me lo podían decir por señas o bueno, cuando estés profesional pues sabes de tal. Entonces, con lo cual los tíos veían a un tío que trabajaba, que trimaba, que llevaba al barco y no daba el coñazo. Con lo cual pues seguramente debieron pensar, oye, pues es un chollo. Luego cuando fui aprendiendo inglés ya me salieron menos trabajos, lo cual quiere decir que el mejor tripulante que puedas llevar es el que habla menos. Bueno, y allí se te mezclaron muchísimos proyectos diferentes, o sea, evidentemente proyectos para la Volvo, la Whitbread, lo que comentabas de The Race, ¿no? Que aquello fue, bueno, un bombazo, ¿no? La Vuelta al Mundo sin escalas, esto era a principios de siglo, ¿no? Creo que era del año 2000 o 2001 por ahí. Incluso hiciste también ese récord de velocidad no sé si era con el Club Med aquel con el que hicisteis The Race. Cuéntame un poco de esos proyectos. Bueno, después de las vueltas de las Whitbreads y que se convirtieron en Volvo y tal, hubo una serie un poco de un boom donde un ENZA, que fue el barco de Peter Blake que batió el Julio Verne, abrió un poco
que era una nueva forma no de regata, sino de desafío oceánico, que era dar la vuelta al mundo sin escalas, intentar el récord y bajar de 80 días. ENZA lo bajó, Commodore Explorer lo bajó, luego fue ENZA, y luego empezó como una especie de fiebre de hacer ese récord, y hubo una gran idea que fue de Bruno Peirón, de coincidiendo con el cambio de milenio del año 2000 al 2001, que es cuando cambia el milenio, de hacer una gran regata que se llama The Race, que es una regata sin límites, sin ningún tipo de restricciones, para nada. El que tenía que hacer la vuelta al mundo lo más rápido posible. Entonces, claro, empezaron a salir proyectos sin límites. O sea, hubo gente pues, que pensaba en hacerse grandes catamaranes, multicascos, etcétera, etcétera. Y bueno, fue un poco una locura. La gente incluso hablaba de que aquello era imposible, que no se podía hacer una regata de este tipo porque acabarían hundiéndose los barcos. De hecho, se hundió alguno solo yendo a la línea de salida. Pero eso me permitió, ahí fue cuando hice la vuelta al mundo con Grant Dalton, un poco cambiar totalmente el pasar de un monocascos a catamaranes. Tenía un poco el background de lo que era el Tornado, y eso me permitía pues combinar un poco el multicasco con la experiencia que tenía en vela oceánica y en vela olímpica en catamaranes, y meterme en este tipo de aventura que en ese momento era una cosa increíble. Además estaba patrocinada por Disneyland París, había muchas expectativas en esta regata. Bueno, tuvimos la suerte de construir un buen barco, de tener una tripulación excepcional liderada por Grant Dalton, con un navegante muy bueno que había ganado vueltas al mundo. Con cada tripulante que había ahí era una historia, ¿no? Era una leyenda. Y bueno, ganar la The Race pues resultó una cosa que además me permitió, lo que tú dices, de que me llamara Steve Fossett para navegar con su catamarán de 120 pies Cheyenne, donde batimos el récord de la Vuelta al Mundo. Por cierto, que era el récord de la Vuelta al Mundo y el trofeo Julio Verne, pero el trofeo Julio Verne no pagó los derechos de inscripción y no nos dieron el título. Sí que batimos el récord de la Vuelta al Mundo, pero me parece que eran 20.000 euros, no quedamos inscritos en un trofeo que tenía un prestigio tan grande, ¿no? En fin, me permitió eso, cambiar un poco de tercio y pasar del monocasco al catamarán, y quedarme bastante tiempo en este tipo de regatas, que luego los conseguí combinar entre monocasco y catamarán. De hecho, me acuerdo que estaba haciendo un día una etapa de la Volvo, llegué y cogí el primer vuelo a Europa para hacer un récord del Atlántico con un catamarán y volver a la siguiente etapa de la Volvo. Joder. O sea, que básicamente en un mes me crucé 2 veces, en 20 días me crucé el Atlántico 2 veces, uno en regata y otro en récord. O sea, en aquella época iba empalmando y supongo que también tenía muchas ganas de aprender y de aprovechar la oportunidad. Oye, ¿y cuál es la más gorda que te ha pasado? ¿Has visto peligrar tu vida en algún momento en las 20.000 experiencias que has tenido? ¿Cuál ha sido así el momento como más extremo, más complicado que recuerdas? Pues no hace mucho, fue con un IMOCA 60 con Hugo Boss, navegando la Transat Jazz Babre en doble de hace, creo que son 4 años o 5, no hace mucho. Y bueno, de repente el barco es un barco con foils y nos encontramos boca abajo. Yo estaba en la mesa de cartas y Alex estaba durmiendo y él no sabía lo que había pasado, pero yo es que estaba despierto y tampoco. Me encontré boca abajo y fue un poco instintivo. Él se quedó dentro del barco y yo abrí la puerta y me fui buceando hacia afuera, con todo el barco volcado, pues todo el caos que se organiza tanto dentro del barco como fuera, de velas, etcétera, etcétera, y nada, y ahí, bueno, tuvimos que, al final, el barco se desvolcó solo, cuando yo mientras estaba intentando subir en el barco invertido, y se quedó medio hundido, pero ya aderezado, y conseguí entrar en el cockpit. Ahí abrió Alex la puerta, y bueno, ya no había palos, se había roto al volcar, y estuvimos unas horas hasta que vino un helicóptero y no se nos llevó. Todo nos pasó pues a unas 100 millas de Cabo de Finisterre en la regata. Pero que fue quizá la vez, no, quizá no, con seguridad la vez que estábamos a punto de irme a tocar el arpa a una nube. Bueno, lo cual, y es de hace poco. Las demás, hombre, hay momentos que no lo ves mal, pero cuando te encuentras buceando debajo de un casco en medio del Atlántico, con frío, en un sitio donde la tierra más cercana está muy lejos, pues ahí sí que ahí dices, hostia, que no lo ves claro. Y afortunadamente estábamos dentro del range que es de helicóptero y pudieron venir a rescatarnos, y luego rescatamos el barco al cabo de unos días, etcétera, etcétera. Pero
Sí que ha sido la vez que he estado más cerca. Hablabas de ese barco, marcó también el inicio de una regata que aquí en España fue también potentísima y en el que tú también estuviste muy involucrado desde el inicio, como fue la Barcelona World Race. Sí, la Barcelona World Race surgió básicamente de una cosa que nos pasó. Yo estaba en Brasil preparando una Volvo y estaba yendo la Vendée Globe en marcha y un barco perdió la quilla. Y entonces me llamaron desde Inglaterra porque el que estaba más cerca de él era yo. Tenían que venir de Inglaterra el equipo, tenía que organizar el rescate. Y ahí, de casualidad, con Mark Tanner, que era el director del proyecto y de Offshore Challenges, le dije, mira, esto de la Vendée Globe está muy bien, pero tendría que haber una regata un poco más al alcance, no de todos, sino al alcance de gente que no sueña solo con la Vendée, porque la Vendée es un sueño de una persona, es un reto personal de una persona. Pero hay gente que no tiene ese reto tan personal de dar la vuelta al mundo y encontrarse a sí mismo, sino que quiere una competición para dar la vuelta al mundo y competir. Y entonces, ¿qué digo? Bueno, con la clase IMOCA estaría bien hacer una vuelta al mundo en 2. Total, que puse en contacto a Mar con gente del ayuntamiento, con una persona como Joaquín Coello, que fue el que aglutinó un poco toda esta idea y surgió la Barcelona World Race y tuve la suerte pues de que, aparte de ser un poco el que lo concibió, junto con un montón de gente como Andor Sera, que luego la tiraron para adelante, porque lo fácil es inventarte una cosa, lo más complicado es continuarla y llevarla a cabo y llevarla a buen fin. Entonces ahí yo conseguí un buen patrocinador como DAM, como Estrella Damm, empecé a hacer la primera, estuve involucrado en la segunda y hasta la tercera, que fue la última que se hizo, en la cual quedé segundo y fue un buen resultado para mí después de no haber tenido muy buenas experiencias en una regata que al final era una regata que había concebido yo, ayudado a concebir y además salía de mi ciudad. Es una pena, ¿no?, que se haya como diluido. El otro día te vi también, bueno, el otro día no, ayer o anteayer, buceando, te vi una entrevista hace poquito hablando un poco sobre eso, ¿no?, la situación de la Barcelona World Race que pasaba y un poco en referencia, imagino que a los políticos decías, si quieren hacer microproyectos es porque tienen microcerebros, no podemos hacer nada por ellos. ¿Qué te ha llevado a lanzar este mensaje? No sé, tan mal has visto la situación allí. Bueno, no, a ver, en todo lo que pase, no en este país, ya no te digo, sino en todos los países del mundo, donde hay gente privada, donde tú puedes tener una ambición económica de organizar algo, tú puedes tener una ambición deportiva para organizar algo, tienes una ambición de ego, incluso si me dices, para organizar una cosa o pagar un gran proyecto, pero te puedes encontrar con toda clase de cosas en contra, pero solo una es imposible de superar, que es la estupidez, la ineficacia de todos los políticos, y me da igual de qué lado sean. Entonces, la Barcelona World Race la crearon una serie de gente que tenían diferentes totalmente ideas políticas, podían ser de derechas, de izquierdas, me daba igual, pero sí tenían una ilusión, sí tenían una forma de actuar, una forma de pensar. Incluso no eran ni regatistas, eran gente pues, que le gustaba el deporte y eso lo tiraban para adelante. Cuando ya mete la mano toda esta borregada que tenemos, no aquí, bueno, porque no es España, sino en todos los lados, que son mindunguis, que tienen eso, entonces esos son los que se lo cargan todo. Entonces se lo cargan, da igual que sea de un lado o del otro, se lo cargan porque quieren, ven. ¿Sabes qué pasa? Que por definición una persona estos son funcionarios. Y estos funcionarios, cuanto menos trabajo tengan, mejor. Con lo cual, la Barcelona World Race les molesta políticamente, les molesta porque tienen más dolor de cabeza, les molesta porque si sale mal se los tirarán encima. Entonces dicen, ¿para qué no nos moleste? Nos la cargamos. Y esto pasa en muchas cosas, no solo en la Barcelona World Race y en vela, sino en muchos deportes, ¿no? Y ese es un problema que tenemos la sociedad actual, y ya te digo, repito, no solo española, sino del primer mundo, porque el tercer mundo, mira, son dictadores y al final hacen lo que les da la gana. Pero aquí con esta excusa de la democracia nos han hecho pues ser un poco matar la imaginación, matar la iniciativa, matar la forma de actuar de gente que nunca se ha preocupado de la política, sino se ha preocupado de tirar cosas para adelante por ilusión, por una serie de porque les gusta el deporte o porque les gusta lo que sea, ¿no? Entonces cuando vienen estos mindunguis, se meten por en medio, pues obviamente pues joden todo el tema, y un Barcelona World Race es un pequeño ejemplo de lo que tal, porque a veces
veces no solo pasa eso, puede joder, ¿no? Pues a cosas peores se hacen, ¿no? De joder un hospital, por ejemplo, que están construyendo y porque por razones políticas no se hace, ¿no? Entonces eso es el problema que tenemos en la sociedad actual y la Barcelona World Race es un pequeño ejemplo de eso. ¿Tú tienes inquietudes políticas? Y me refiero, o sea, no te pregunto a quién votas, sino si votas habitualmente o un poco todo esto que ahora me has descrito también te hace decir paso. Bueno, te voy a decir una cosa, pero que quede entre nosotros. No he votado en mi puñetera vida, pero a veces me pregunto por qué no lo he hecho y no lo hago porque me es incómodo ir a votar, porque siempre me estoy en otra historia, trabajando, no tienes tiempo para todo. Y la gente dice, oh, eso es ser un mal ciudadano. Pues mira, si soy un mal ciudadano por no votar, pues mira, pues igual sí, pero yo creo que la definición de mal ciudadano no es la de votar, porque no me ha atraído nunca y no he querido. Y te puedo decir que hay políticos excelentes y gente con una capacidad de ir a favor de la sociedad, pero se han convertido en minoría y los que hay ahora pues da igual, o sea, son mindungui, están todo el día peleando, no tiran nada para adelante precisamente porque como están todo el rato peleando, pues no se van a preocupar de otras cosas, sino lo que se preocuparán es de sus propios sueldos, de intentar que salgan ellos elegidos y no el del vecino, y entonces no me interesa, ni me ha interesado la política me interesa porque me gusta leo de tratados de política de cuando se hacía política, no como ahora. Sí. Y son muy interesantes y llegan a pues, gente súper inteligente, gente que tenía unos valores. Pero actualmente se ha convertido, y vuelvo a repetir que no es una crítica a nuestro país, sino en general, se ha convertido la política en algo que no interesa a nadie. Lo único que nos la meten por la caja, por la televisión cada día y no tenemos otro remedio que comérnosla, pero no interesa. Y la verdad es que en la suma de todo lo que es la política actual es totalmente negativa, no veas que haya nada que sea positivo. Y no quiero ser una persona negativa, sino que es lo que yo creo y lo que mucha gente de la sociedad actual, y eso repercute pues en todo, en la economía, tal, y cuando llega el deporte, pues llega el deporte y también repercute en el deporte. Bueno, pues dejémosles tranquilos y volvamos a lo nuestro. No tendríamos que dejarlos tranquilos. Tengo una teoría de que un buen político siempre tiene miedo, pues miedo de muchas cosas. En cambio, estos tíos han perdido el miedo, los actuales, y entonces por eso, como han perdido el miedo, sacan pecho y los que tenemos miedo ahora somos nosotros. Ya. Pasemos a otro tema. Claro, al final en nuestra mano está, con lo que bueno, ya. Yo creo que es, por desgracia, una opinión muy extendida, ¿no? La que has explicado tú ahora. O sea, al final te genera asqueo. Dices, madre de Dios, ¿en manos de quién estamos? Pero bueno. Lo único que pasa es, con esto acabo, es que antes, cuando llegábamos a una situación hace muchos años, no te digo muchos, te digo cientos de años, había una revolución. Y entonces todos estos pues salían o por patas o les cortaban la cabeza. Pero claro, esto hoy día está mal visto. Sí. Entonces, hoy no quedaría bien. Entonces, claro, hay que aguantar. Ya. Bueno, viendo estos años, me ha llamado mucho la atención una regata que se organizó, porque ahora cobra mucho sentido, ¿no? Se habla mucho del actual formato de The Ocean Race, hay muchas incógnitas con la clase IMOCA que ha entrado y si van a resistir los IMOCA, digamos, estar tripulados por 5 animales o por 4 y un VR, no recuerdo ahora un poco cómo está la información, pero bueno, súper exprimidos. Pero hace unos años se organizó una regata que fue la Istanbul Europa Race, en la que tú participaste y en la que ibais 5 a bordo de un IMOCA. Sí, eso fue una regata de vuelta a Europa y con los IMOCAs, y se hizo, no recuerdo si éramos 4 o 5. Me acuerdo de que dormíamos muy mal porque no había sitio, eso seguro me acuerdo, dentro del barco, pero sí que podían ser 4 o 5 y la verdad es que fue una buena regata porque fue muy divertida, porque el barco es muy buen barco, el IMOCA, pero además un IMOCA tripulado lo puedes exprimir y ya se convierte en una regata que no es de solitario ni en doble, sino una regata de tripulación y de barco a barco, etcétera, etcétera.
esa es la intención de la Volvo. Lo que pasa que es mucho más complicado ahora porque nosotros hicimos la Vuelta a Europa dentro de lo que era la clase IMOCA, dentro de la organización de la clase IMOCA. Ahora la Volvo ha adoptado la clase IMOCA para hacer su propia regata, con lo cual no sé yo si la clase IMOCA va a responder a esta llamada de la Volvo, o de la Volvo, de la Ocean Race, perdona. Tener 2 o 3 IMOCAs a salida de la Ocean Race no es una cosa, ni una solución, ni una gran regata, y eso me temo que puede pasar. Pero a nivel de barco, ¿tuvisteis que adaptar el barco de alguna manera especial? ¿O ves el IMOCA, no sé si los foils tienen que o condicionan un poco la respuesta o no, pero ¿ves un barco preparado para dar la vuelta al mundo con 5 tíos a bordo? Sí, se puede hacer, es justito, pero bueno, con que haya 2 fuera, 2 y 2 dentro o 3 dentro no hay ningún problema. Lo único problema que hay es que la filosofía de la clase IMOCA de construcción del barco es una filosofía de 1 o 2 tripulantes. Eso quiere decir un cockpit pequeño, zonas del barco donde casi no puedes tener a 2 o 3 tíos porque la laminación no es suficientemente fuerte. Otra cosa es que tú cuando estás, la estabilidad del barco, no es lo mismo llevar comida para 1 o 2 que para 5 en cada etapa, y eso comida se pone en barlovento y eso quiere decir aumentar el rating moment, la estabilidad, y eso significa que se transmiten las fuerzas a diferentes partes del barco que no están concebidas para una regata en tripulación, sino para una regata individual o doble. Entonces será complicado, hay que hacer barcos mucho más fuertes, mucho más duros, que los puedas apretar más, porque no es lo mismo llevar un piloto automático y tú durmiendo que llevar un tío a la caña y otro trimando. Ahí puedes apretar el barco, puedes llevar más trapo, te permite llevar más trapo e irlo trimando. Eso quiere decir que el barco va a sufrir más. Eso quiere decir que tienes que poner un barco mucho más, con más laminación, más pesado. Eso quiere decir que los barcos, al ser más pesados, ya no tendrán el mismo performance y habrá más cargas en los foils, con lo que hay que reforzar los foils. Todo esto está contemplado, pero ya no se refiere a la clase IMOCA, ya es otra clase, porque de entrada ya el palo, posiblemente el palo de un IMOCA, que es One Design, no aguantará o no se podrá adaptar a un IMOCA cotripulado. A una serie de cosas que yo creo que lo que ha pasado es que han complicado, no la clase IMOCA, porque la clase IMOCA va a su ritmo, tienen la Vendée, tienen sus regatas y tal, sino van complicado el concepto del IMOCA adaptado a la Ocean Race. Era acertada la decisión, pero se tenía que haber hecho diferente. Yo creo que en la Ocean Race no tenía que haber metido 5 tíos ni 4, tenía que haber metido máximo 3. Vosotros ibais 5 en la tripulación, lo he encontrado. El barco era el Estrella Damm Sailing Team, ibais Pachi Rivero y tú de patrones, iban también Nieti, Sí. Antoine Mermot del francés y Wouter Verbrack de navegante. Sí, Wouter, sí, ahora me acuerdo, sí. Bueno, me has hablado en un par de ocasiones de tu hijo, ha salido a lo largo de la conversación porque, joder, yo creo que debes estar muy orgulloso, ¿no? Que él se haya asentado como se ha asentado, o sea, no digo a tu nivel porque todavía le queda vivir al chaval y demostrar muchas cosas, pero coño, ya es profesional de esto y profesional de buen nivel. Sí, la verdad que Willy, de los 4 hijos que tengo, ha sido el que ha seguido la tradición, el trabajo y se ha dedicado a la vela oceánica, y la verdad que lo está haciendo bien. También te tengo que decir que fue el primero de mis hijos y el que le inculqué más el tema de las regatas. Él se acuerda de estar jugando pues encima de un barco en Sudáfrica en plena Volvo, ¿sabes? Él se acuerda, claro, todo esto lo ha vivido. Bueno, es como todo, cuando tú vives con tu padre, si tu padre hace una cosa y tú lo vives con él, pues lo más normal es que te dediques a eso o te guste o te despierte cierta curiosidad y lo continúes. Y Willy ha sido esto, y la verdad es que está fuerte físicamente, es un gran tripulante y además lo lleva en la sangre, y además todo más o menos lo que ha visto o lo que más o menos le he comentado pues de pequeño, de que hay que aguantar físicamente, etcétera, pues lo ha llevado en su forma de actuar. Y la verdad que no he navegado mucho con él, pero por lo que me cuentan es un buen tripulante. De hecho, creo que es el primer español que ha fichado por un IMOCA para la próxima Volvo. Anunciaba un poco el Mirpuri, creo que era, ¿no? Ahora en la Vuelta a Europa y luego en la próxima Ocean Race. Sí, creo que hizo una regata con ellos y luego ya Jan Richom, que es el skipper, lo llamó para que fuera tripulante fijo. No, la verdad es que le están saliendo bien las cosas, está en varios
barcos en varios proyectos y sobre todo si él consigue ahora. Él entró como under 30 en las anteriores vueltas al mundo, pero ahora ya es una persona un tripulante que aún que no sea under 30, bueno, sí que lo es aún, pero ya no lo llaman por ser más joven, sino porque técnicamente y físicamente pues es un buen tripulante. Eso es bueno, pero lo que más satisfacción me produce es que las teorías de cómo enseñar a un tripulante, de cómo tiene que ser un buen tripulante, pues son acertadas, ¿no? De decir, bueno, si tú quieres dedicarte a esto, lo único que tienes que hacer es ser más duro que los demás, trabajar más que los demás, ir al gimnasio más que los demás y navegar más que los demás. Entonces serás un tripulante cotizado y es un poco lo que ha hecho Willy. Te pide consejo porque con los hijos de pequeño te hacen mucho caso y eres Dios para ellos. Llega un momento en el que no quieren verte ni en pintura y que, bueno, tu padre, pues mira, no molestes mucho, pero llega un momento en el que vuelven, ¿no? Y que vuelven un poco a recuperar la confianza en el padre, lo vuelven a escuchar. ¿Tú en ese proceso con Willy has sido así? ¿Y cómo está ahora en ese momento como padre? Bueno, de momento estamos en la época de que yo aún soy el abuelo cebolleta, ¿no? Que le cuento historias, que le digo cómo tiene que hacer las cosas y él, pues... Sí, papá, sí, calla. Está mirando para otro lado, pensando en otra cosa mientras yo hablo, ¿sabes? Pero sí, a veces me pregunta. Sobre todo, lo que más me pregunta no es cosas técnicas, sino cómo tiene que negociar los contratos y todo eso. Eso ahí sí que no, ahí no me gana aún. Oye, ¿y te has planteado, habéis hablado de hacer algún proyecto juntos o eso todavía está ahí? No, eso era una cosa. Nosotros cuando yo empecé la última Barcelona World Race, él lo metí un poco en el equipo para que me echara una mano. Entonces tuvo la suerte de, pues con Pepe Rives y con Alex Thompson, pues incluso hacer el Atlántico entrenando con ellos y atravesar el Atlántico. Y un poco la idea era de que la siguiente Barcelona World Race la hiciéramos juntos, ¿no? Pero bueno, no ha habido próxima Barcelona World Race, él ha estado metido en otros proyectos, yo en otros, y no ha sido posible, ¿no? Espero que algún día, antes de que yo sea ya demasiado viejo para él, pues poder hacerlo alguno. No por nada, porque al final todos los proyectos deportivos de este tipo los haces para quedar bien y ganar y ser competitivo. Y entonces sí, navegar con tu hijo por el mero hecho de navegar con tu hijo porque es una historia, está bien, pero lo que sí que considero es que podríamos hacer una tripulación buena porque yo tengo la experiencia y él pues la juventud, el estado físico, etcétera, etcétera. Pero bueno, de momento no se ha presentado la oportunidad porque la Barcelona no se va a hacer, pero a lo mejor un día. De todos modos, hemos hecho alguna regata juntos, hemos hecho la Caribe en 600 en barcos grandes, hemos coincidido incluso en el mismo barco o en barcos contrarios, ¿no? Oye, ¿y tú qué proyectos tienes? Bueno, te lo pregunto de otra manera. Sé que tienes algo por delante de lo que puedes hablar poco, ¿no? Porque es un proyecto que tienes ahí en configuración. ¿Qué nos puedes contar? ¿Nos puedes contar alguna pincelada de cuál van a ser tus próximos pasos y en qué líos te vas a meter? Bueno, una de las cosas que te planteas cuando estás buscando proyectos es de qué es lo que puedo hacer, qué es lo primero que tengo que hablar con un patrocinador y venderle pues un proyecto, ¿no? Y la verdad es que está complicado hoy día de vender un proyecto a un patrocinador porque el tema de la Ocean Race no está muy claro, no está definido, la clase IMOCA, los Volvo 65, los dos o ninguno de los dos, es cuándo será, qué pasará. Entonces, claro, es complicado. Lo que sí que vi es que había una serie de clases donde quizá no eran las clases, como te puedes llamar, la Fórmula 1, pero sí que son clases interesantes donde aprendes, donde hay mucha competitividad, porque hay 30, 40 barcos y estuvimos mirando y miré la clase 40 pies, donde en Francia es una clase súper extendida que hace regatas oceánicas y que además se está organizando vueltas al mundo por etapas, ¿no? Entonces busqué las opciones, busqué información, me metí un poco en el tema y bueno, empecé a hablar con patrocinadores y pues nada, he tenido la suerte de hablar con un patrocinador que le ha encantado el proyecto. No es un proyecto obviamente de Volvo ni de un gran proyecto, pero sí que es un proyecto que a 4 años vista hacer todas las regatas del circuito de clase 40 en doble y en tripulación y esto y en solitario, o sea, de las 3 facetas, y eso pues, me permite pues, estar 4 años ocupado en regateando a un buen nivel en una clase donde hay mucha competitividad y una clase divertida y donde puedes hacer un desarrollo tecnológico. No es la Fórmula 1 del mar, ni mucho menos, pero sí que es creo que un buen proyecto
y a largo plazo, con lo cual estoy encantado. Oye, qué chulo. Pues nada, ya lo contaremos en el Role cuando podáis anunciarlo. Pero la verdad es que son grandes noticias. Oye, y una duda. Creo que has hablado alguna vez del tema y no lo habías descartado de momento, pero lo de hacer una Vendée, ¿te la has planteado? ¿Te motiva? ¿Te apetece? Mira, la Vendée es una regata que es el sueño de una persona, de un hombre o de una mujer, ¿no? El sueño, pero es un sueño no como regatista, sino como persona, como para hacer el viaje de tu vida, ¿no? Un viaje pues para encontrarte a ti mismo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí, si quieres que te diga la verdad, me encuentro a mí mismo en una montaña debajo de una higuera, ¿me entiendes? No hace falta que tenga que buscar 5 millones de euros para encontrarme a mí mismo en el Índico o en el Pacífico, porque he pasado por ahí y no me he encontrado muchas veces. Entonces, yo la haría, me encantaría hacerla, pero sin ninguna condición más que intentarla ganar o quedar bien, ¿entiendes? Entonces, para eso, claro, necesitas un gran patrocinador, un gran equipo y mucho tiempo. Tiempo tengo, equipo lo puedo conseguir, pero el patrocinador no, es difícil, ¿no? Y más aquí en España, donde la cultura de la Vendée es una cosa que se oye hablar de lejos, pero no se oye hablar de cerca, ¿no? Entonces, pero eso no lo descarto, a mí me encantaría, porque realmente entre todas las regatas que he hecho en mi vida, de vueltas al mundo, de sin escalas, con escalas, he estado en Juegos Olímpicos de entrenador, en American's Cup, todo esto, solo me queda esta, ¿no? La Vendée Globe. No lo descarto. Si un día tengo la suerte de que un patrocinador diga, oye, venga, vamos para ahí, como me ha pasado ahora con el Clase 40, pues estaría encantado. Pero el sacrificarme, yo conseguir un barco así de medio, ¿sabes? Un barco que no sea competitivo, con un pequeño budget para poder hacerla, no es una cosa que me atraiga. Lo haría de una forma como me gusta hacer, que la gente igual dice, ah, sí, bueno, yo también la haría, sí, bueno, pues sí, pues me gustaría hacerla de forma como una competición, no como un reto personal. Luego se convierte en un reto personal, porque es una vuelta al mundo en solitario, es un reto personal, pero mi objetivo no es hacer un reto personal, sino hacer una competición. Bueno, no quiero que acabemos la entrevista, que llevamos ya, no sé qué tiempo llevamos, porque no tengo cronómetro aquí, pero estamos haciendo un buen repaso consiguiendo el objetivo que quería desde el principio con esas entrevistas del Role, ¿no? Que conozcáis un poco mejor a toda la gente, a los personajes que tenemos en nuestro mundo de la vela, que la verdad es que son maravillosos. Y quería preguntarte por tu faceta menos conocida, ¿no? Yo la descubrí el año pasado, bueno, ya sabéis que estuve de director en el Valencia Boat Show, y cuando me planteé cómo hacer el evento, marketing, no sé qué, claro, me encontré con la noticia de que Guillermo Altadil estaba pintando y además hacía cuadros muy chulos. Y llegamos a tener el proyecto y el diseño del cartel. Si hubiera habido Valencia Boat Show en 2020, que por desgracia solo lo pudimos hacer virtual por la maldita pandemia, el cartel oficial del salón iba a ser de Guillermo Altadil. Porque la verdad, Guillermo, es que cuéntanos un poco cómo surgió tu pasión por esto de la pintura, además de una forma tan curiosa como plasmándola sobre velas que han tenido una vida en regata. Bueno, en primer lugar, yo de pequeño, aparte de ver navegar a mi padre, también le veía pintar, porque también tenía como medio profesión, medio hobby ser artista, pintor, y entonces lo veía. Yo obviamente no me atrevía porque de entrada dibujo fatal. Pero una vez me pasó, estaba yo en Valencia, me habían contratado el equipo alemán para hacer la Copa América, y llegué a Valencia y me alquilé un apartamento. Cuando entré parecía la casa de un franciscano, no había nada en ningún sitio, ni ninguna pared, ni nada. Y dije, hostia, aquí me voy a tirar yo un año y es deprimente. Entonces cogí y dije, hostia, tendré que hacer algo. Entonces dije, bueno, lo más barato es que los pinte yo los cuadros, ¿sabes? Entonces... resulta que coincidió que cuando llegué a la base, había un letrero del Ayuntamiento de Valencia diciendo que si tiraban más recortes de velas, recortar las velas de los equipos de Copa América, pues iban a empezar a poner multas a los equipos. Y dije, hostia, pues mira, voy a coger unos trozos de vela y me haré unos cuadros. Entonces empecé a hacer collage con los cuadros, a poner ahí, combinar colores, pintura y trozos de vela que eran de la Copa América. Me vino uno de los veleros me dijo, oye, esta vela si quieres te la puedes llevar. Y era la vela del Team New Zealand que habían comprado los alemanes al principio de los entrenos. Joder. Entonces cogí la vela, la corté a trozos y me lo llevé
muchos trozos, pues era enorme, me los llevé a casa y empecé a hacer cuadros grandes y iba poniéndolos en la casa y ahí estuve durante un año pintando en el tiempo libre, cuando no había que navegar, ni ir al gimnasio, ni trabajar, pues pintando y ahí me aficioné y me relajaba, me gustaba, me relajaba y luego encontré algo que salió de casualidad de que estaba utilizando materiales que eran históricos, ¿no? Claro. Entonces dije, pues lo voy a hacer con velas con las que yo he hecho regatas, entonces encontré una vela de pequeño de Optimist, encontré velas de otros proyectos de vuelta al mundo y empecé a hacer esto hasta hoy. Bueno, y de hecho, has vendido cuadros. O sea, no es que sea simplemente una afición para ponértelos en tu casa, sino, hombre, es verdad que mezclando, pues que les gusten estéticamente, como que los pintes tú y que los pintes en esos materiales, ¿no? Esa combinación al final ha sido comercialmente interesante y hay gente que ya te ha comprado tus cuadros. Sí, bueno, de momento sigo navegando, o sea que no. Muy bien. Aún no me van. Pero no, sí que lo que es el valor como artístico, pues depende de quién lo mire, ¿no? Pero lo que sí que hay es un valor artístico, pero además un valor histórico, ¿no? De que hay trozos de vela que son trozos de velas con lo que se ha hecho una vuelta al mundo, que habían pertenecido a un barco, que habían pertenecido, hecho, a algunas colecciones de velas antiguas de barcos de 1950, que pues con velas de algodón. Puedes incluso ver la evolución de los materiales desde el algodón, pasando por el Kevlar, por el carbono, Tecnora y todo esto. Entonces, pues es interesante, ¿no? Y a mí me divierte y hay gente pues que le gusta, ¿no? La historia que hay detrás y los colores. Sobre todo hago cosas de paisajes, no paisajes, sino de vivencias, de pasar Cabo de Hornos, de una regata que te queda reflejada y lo transcribes en el cuadro. He tenido me han comprado incluso algún encargo. Bueno, algunos me han salido muy bien y me gustan. Y bueno, y además es una cosa que después del estrés de la regata, de viajar, etcétera, etcétera, pues estar en tu casa y pintando tranquilamente, pues te produce un cierto relax. Y si encima te los compran, pues entonces ya es cojonudo. También escribiste un libro, Aventureros del Mar, con Javier Ortega, que lo estuve buscando también por internet y está agotado. He encontrado uno de segunda mano que lo venden por 114 euros. ¿114? Sí. Pues yo tengo 4 o 5, te los puedo vender. Por eso será cuestión de ver, joder, de ofrecerse. Además era No, en la web de la Casa del Libro, o sea, no era una web pirata ni nada de esto, sí, sí. Qué raro. Me acuerdo, este libro fue un poco una serie de casualidades, ¿no? Y acabé la vuelta al mundo con Steve Fossett en el 2004, donde batimos el récord y me propusieron hacer un libro, pero me lo propusieron hacer y apareció Editorial Aguilar y me dijeron que tenía que ser un libro, pero tenía que ser un libro un poco combinado mi historia con partes históricas. ¿Por qué? Porque en aquella época pues había salido ese libro, empezaron a ponerse un poco de moda los libros de historia naval, ¿no? De Patrick O'Brien y la gente empezó a leerlos y salió Trafalgar de Arturo Pérez Reverte y entonces pues querían hacerlo así. Yo quería hacer un libro de lo que había vivido, de las anécdotas, de lo que me había pasado durante mi carrera deportiva y de las cosas que no eran deportivas, sino eran personales, pero me dijeron que había que tal, entonces Javier Ortega me echó una mano en el tema histórico, lo cual me fue muy bien porque aprendí mucho de historia de barcos, de historia naval, eso me fue perfecto. Lo que pasa es que yo no me quedé contento con el libro porque hay una parte de mi vida por ahí, pero combinado con historias del Elcano y tal, que no le veía yo mucho sentido, ni me quería comparar con Elcano ni con todos los grandes descubridores, ni todos los grandes navegantes españoles. Pero bueno, ahí quedó. Y entonces, volviendo a tu tema, que solo queda uno y muy caro, yo creo que los quemaron. Entonces, por eso quedan tan pocos. Ahora ya están muy apreciados. Bueno, pues habrá que escribir el bueno. Ahora, no sé, cuando vuelvas a tener tiempo o tenga más tiempo, pues sí, ya está. Me gustaría escribir uno así un poco más, sobre todo de anécdotas. A la gente no le interesa las regatas o cómo ibas o cómo dejabas de ir y tal. Lo que le interesa es cosas que son anécdotas, historias, lo de storytelling y todo eso, de que por qué la Barcelona World Race, yendo primero, acabé segundo. Pues no fue por un fallo táctico, fue porque me dejé unos calzoncillos dentro de un ventilador que rompió un sistema de entrada de agua del motor y no pude cargar. Todas esas cosas son las que hacen pues que la gente se interese. Si hablas de cosas técnicas, de cambios de velas, de opciones tácticas, no le interesan ni a los que saben ni a los que no saben. Entonces me gustaría hacer un libro de cosas un poco más mundanas. Pues nos quedaremos esperándolo, la verdad, ansiosos, porque puede ser cuanto
menos muy entretenido. Pues don Guillermo Altadil, yo creo que lo hemos contado todo, ¿no? No sé si se nos queda algo en el tintero. ¿Has estado cómodo? ¿Has estado a gusto? Sí, no, me gusta hablar de vela, pero también me gusta hablar de otras cosas que están relacionadas con mi profesión, bueno, que a la gente a lo mejor le interesa más. A veces cuando tú oyes la entrevista de un deportista, de un tenista o lo que sea, no te interesa lo que hable del tenis, le interesa lo que hay detrás, que por qué ha llegado ahí, qué es lo que siente después de un partido, cuando lo gana, cuando lo pierde. Muy bien, Guillermo, pues nada, que ha sido un auténtico placer. 1.000.000 de gracias por compartir esta horita larga con nosotros y que aquí en el Role tienes tu casa. Gracias y bueno, cuando te llamen los políticos que me he cagado en ellos, ya diré que ha sido por culpa tuya. Vale, ya me pasas la cuenta. Un abrazo, Guillermo, y muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti y un abrazo y nos veremos en las próximas regatas, cuando nos dejen.